Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Infecciones Urinarias dirigida por nuestro ponente, el doctor Miguel Marquina Sánchez, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Marquina. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya, gracias. Ya está, ¿no? Ok. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy, continuando con las actividades de telecapacitación, me corresponde un tema de bastante frecuencia, tanto a nivel comunitario, así mismo a nivel hospitalario, como son el tema de las infecciones urinarias. Vamos a comenzar con la presentación. Ok. Bien, en esta imagen lo que vemos básicamente son los riñones junto con todo las vías urinarias encargadas, ¿no? Como es el riñón, el órgano principal de la formación de la orina, y todos sus conductos que van a permitir la evacuación final de la orina, pasando por los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Que es la porción distal de las vías urinarias que es encargada de la eliminación de la orina hacia el exterior. Entonces, todo esto constituye el sistema urinario y la presencia de microorganismos que invaden a todo este sistema, ya sea desde la porción más distal, como la uretra, hasta la porción más proximal, en este caso los riñones, pues conformarían todo lo que son las diferentes entidades de una infección de tracto urinario. Bien, vamos a definir entonces a la infección de tracto urinario como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o la presencia de síntomas. En este caso, vamos a ver luego diferentes entidades que se van a presentar de acuerdo a a la manifestación clínica de estos cuadros. Dentro de la que es la epidemiología, algunos datos a tener en consideración son de que las infecciones de vías urinarias en general constituyen un problema de salud bastante importante. Como habíamos mencionado, no solamente es un problema que atañe a la comunidad, sino también al ámbito hospitalario, siendo inclusive esta representativa, ya que se considera que es la segunda causa de infección más frecuente después de las infecciones del tracto respiratorio. Además, se sabe que la población más afectada en este caso son las pacientes mujeres, que incluso en una relación con hombres es de 31. De esta manera, diferentes estudios han demostrado de que hasta más de 50, incluso hasta un 60% de ellas, pueden tener al menos una ITU durante toda su vida y su presentación más común es durante el embarazo. Y casi hasta una tercera parte, en este caso un 27% de las mujeres con infecciones de tracto urinario van a presentar una recurrencia de la enfermedad. Los mecanismos por los cuales se da la infección de vía urinaria básicamente son dos, la vía ascendente y la vía hematógena. La vía ascendente es la vía más frecuente, la cual nos involucra, en este caso, la colonización del introito vaginal, en el caso de la mujer,
que es la persona más afectada, la cual se va a ver contaminada con una flora fecal, ¿no? Que proviene, en este caso, de las vías entéricas. Estos gérmenes que invaden el introito vaginal comienzan a ascender por la uretra y permiten de esa manera su llegada hacia la vejiga, y posteriormente, si es que eso no se trata de forma adecuada, puede seguir ascendiendo, llegar a uréteres y llegar finalmente a los riñones. Entonces ahí vamos a ver cómo mediante este mecanismo de vía ascendente las infecciones urinarias pueden ir desde una infección eh, de vía de tracto urinario bajo, ¿no? Comprometiendo uretra y vejiga, hasta ya una ITU alta que comprometa ya uréteres y hasta riñón. Otra vía, aunque poco frecuente, es la vía hematógena, en la cual pacientes con bacteriemia o síndromes de infección sistémica, pues también pueden cursar por dicho mecanismo una infección y de esta vía urinaria. Algunas definiciones a tomar en consideración son los términos de una ITU recurrente, una recaída, una reinfección. Una ITU recurrente es la presencia de 2 episodios en 6 meses, o la presencia de 3 o más episodios de una infección urinaria en todo un año. La recaída se denomina a la infección por el mismo germen dentro de las primeras 2 semanas de haber estado infectado por ese germen. Y la reinfección es que, terminada una infección urinaria, hay una reinfección, una nueva infección en este caso, por un patógeno diferente posterior a las 2 semanas de terminado el tratamiento anterior. Se han registrado diferentes factores de riesgo, cuales las personas con dichas características tienen mayor tendencia, mayor riesgo a presentar infecciones urinarias. Dentro de ellas, el género femenino, básicamente por la anatomía misma, la uretra, al ser más corta y al estar en más cercanía con con el ano, puede permitir de alguna manera el pase eh, más rápido, ¿no? Es más fácil de que pasen los gérmenes entéricos hacia la vía urinaria y provocar una infección. Las relaciones sexuales, las parejas sexuales nuevas también son factores de riesgo para este tipo de infecciones. Los métodos anticonceptivos, importante tomar en consideración en este caso el uso de diafragma y espermicidas, que pueden alterar la flora vaginal, y eso también puede conllevar a la eh, presencia de gérmenes patógenos. Por otro lado, una infección urinaria previa también es un factor de riesgo. Instrumentaciones urinarias, la presencia, por ejemplo, de catéteres en la vía urinaria, la presencia o cuando los pacientes son sometidos también a estudios urológicos como una cistoscopía, anomalías en el tracto urinario, la presencia de básicamente malformaciones a nivel de las vías urinarias, como pueden ser ectasias, como pueden ser cálculos, como pueden ser también la presencia de quistes, etc. Un mal funcionamiento de las vías urinarias por bloqueo en este caso neurológico, también podría ser una vejiga neurogénica que conlleva a que la orina no sea eliminada adecuadamente, también es un factor de riesgo. Por otro lado, también bloqueo de la vía urinaria de tipo obstructivo, como son los cálculos renales o una próstata agrandada, que también conlleva a que la orina no sea eliminada de la forma adecuada, y factores de riesgo importante para infecciones de vías urinarias. El sistema inmunitario débil en pacientes, en este caso oncológicos, pacientes con infecciones como VIH, pacientes trasplantados que usan inmunosupresión
permanente, algunos fármacos que en su momento, ante un tratamiento de cierta patología, también podría conllevar a, a tener o a debilitar el sistema inmunitario. Y la enfermedad, una de las enfermedades más frecuentes, crónicas, como es la diabetes, que también genera un sistema inmunitario eh, débil por la inflamación crónica. Por otro lado, también las pacientes gestantes son factor de riesgo. Vamos a ver en un momento también los motivos. Y el ser portador de catéteres urinarios. Definitivamente un objeto extraño en la vía urinaria es sinónimo de un fácil ingreso también por allí para gérmenes, ¿no? Una nueva vía para que puedan entrar con mayor facilidad. Esta es cómo se ve entonces en el género femenino. La uretra más corta y más cercana al ano permite pues que pueda ser más fácilmente infectada. Por eso es que las mujeres tienen mayor tasa de mayor prevalencia en lo que es las infecciones urinarias, hasta 30 veces más frecuente que en el varón. En la gestación, precisamente por diferentes cambios eh, funcionales, vamos a ver, y estructurales, vemos que puede haber una dilatación de los uréteres, puede haber una mayor presión sobre los uréteres y la vejiga, mayor reflujo vesicoureteral por cierto estado de obstrucción, más que todo en el tercer trimestre del embarazo, cambios también a nivel de la composición de la orina con el aumento del pH que puede conllevar a la proliferación de ciertos gérmenes a con ese nivel de poca acidez en la vía urinaria y también en mayor volumen en la vejiga, y eso más que todo inicialmente por el aumento de la producción de orina que se genera. Dentro de las causas más frecuentes, vamos a encontrar definitivamente en todas las literaturas y estudios, el germen más frecuente sigue siendo Escherichia coli, va desde un 75 hasta un 80% de los casos, ¿no? Sea en pacientes con una ITU complicada o una ITU no complicada. El restante 20 a 25% ya son microorganismos variados como son Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas. Los pacientes que presentan sonda Foley, que son portadores crónicos de sonda Foley, por ejemplo, un varón con su sonda Foley por algún problema prostático, pues también pueden tener las infecciones y las causas aquí normalmente son polimicrobianas. Es frecuente ver, tienen muchos gérmenes allí involucrados y la presencia de hongos es más frecuentemente visto en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos o que están recibiendo algún antibiótico de amplio espectro. Este es un cuadro donde se evidencia en tanto los organismos gram negativos como gram positivos causantes de infecciones de vías urinarias, siendo, como había mencionado, aquí hasta un poco más te da, ¿no? Un 70 o 95% de casos se dan por E. coli en infecciones de tracto urinario no complicado, baja en los estadios complicados, ¿no? Pero sigue siendo Escherichia coli el germen más frecuente en los hallazgos de los cultivos de orina, ¿no? Aquí una clasificación revisando diferentes literaturas, ¿no? Y bueno, vamos a ponerlo de alguna forma más sencilla. Esta clasificación más que todo está basada en manifestaciones clínicas, en la presentación clínica del paciente. Y bueno, la vamos a diferenciar en una ITU no complicada, donde específicamente se va a encontrar la cistitis aguda, no complicada, una ITU complicada, donde vamos a encontrar una cistitis aguda complicada, que ya vamos a ver a qué nos referimos con ello, una pielonefritis, y las infecciones también
genitales, como pueden ser una orquiepididimitis, proctatitis, etc. Otra presentación clínica es las situs recurrentes y la bacteriuria asintomática. Básicamente encontramos estos cuatro formas de presentarse una infección del tracto urinario. Es importante definir a cuál nos encajamos para poder también ver el tratamiento a dar, en el caso que corresponda a dicha manifestación clínica. Para términos sencillos, una ITU no complicada. Esta se da básicamente en mujeres sanas, o sea, sin ninguna comorbilidad, sin ninguna patología de fondo, no gestante, y que tenga alguna de estas sintomatologías, que son básicamente síntomas de una cistitis, de una infección de vía urinaria baja, como es una disuria, una urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico, por ahí una hematuria. Entonces, eso, una cistitis aguda no complicada, básicamente se da en esta manifestación clínica. La forma de una ITU complicada, ya muy aparte de que pueda tener estos síntomas mencionados, si se agrega síntomas sistémicos, como fiebre, malestar general, o síntomas de una infección del tracto urinario alto, como por ejemplo son la percusión lumbar, el dolor en los flancos, unos puntos, dolor en los puntos renoureterales, y asimismo el dolor pélvico o perineal en hombres, que nos puede hacer sospechar de infecciones genitales. Bueno, también eso ya tilda a una ITU ya de una ITU complicada. Ya hablamos de todas estas manifestaciones. De igual manera, una paciente mujer que tenga un cuadro de cistitis, pero que tenga condiciones de riesgo desfavorables, como lo vamos a ver en este listado, por ejemplo, pacientes mujeres con una cistitis, pero que esté gestando, ya la convierte en una hito complicada. Paciente con cistitis que padezca de una diabetes mellitus pobremente controlada también ya lo tilda de complicado. La obstrucción u otros factores estructurales en las vías urinarias, como por ejemplo la presencia de cálculos, neoplasias, eh, alteraciones en las estructuras, tanto ureterales como en las uretras, ¿no? Básicamente estenosis, quizás por allí, quistes, fístulas, etcétera. Cualquier alteración en la vía urinaria, en este caso estructural también, eh, la tildaría a una ITU en ese contexto de complicada. Trastornos funcionales de la vía urinaria como reflujos vesicoureterales o la vejiga neurogénica, de igual manera. La presencia de catéteres, ya sea nefrostomía, en este caso, o sonda Foley, o los stents ureterales también lo va a tildar de una ITU complicada. Y otras condiciones de inmunosupresión, pacientes post-trasplante renales, falla renal, etcétera. Entonces, eso es para en estas dos diapositivas, lo que intento mencionarles es la forma de diferenciar una ITU no complicada de una ITU complicada. Entonces, a modo de resumen allí, una ITU no complicada, la única forma de encontrarla es en una mujer sin comorbilidades y con síntomas de cistitis. El resto de infecciones prácticamente son ITUs complicadas. Bien. En los ancianos hay que tener en consideración de que muchas veces ellos no manifiestan su sintomatología. Entonces, la persona cuidadora o los familiares cercanos lo que pueden notar es un deterioro inexplicable de su estado de conciencia, el estado basal, cognitivo principalmente, ¿no? Paciente que de un momento a otro comienza a tener mayor somnolencia o presenta confusión, alucinaciones,
tras haberse descartado procesos de deshidratación o otras infecciones de otras causas, pues hay que sospechar siempre de que pueda tratarse de una infección de vía urinaria. Bueno, estas son para otras imágenes para ver cómo se manifiesta una cistitis, ¿no? Una disuria, poliaquiuria, dolor en el pubis y la orina que puede ser turbia o con sangre. Y la pielonefritis o ITU alta, que es la donde ya la infección ya no solo es en la vejiga, sino sube hasta los riñones, pues se va a manifestar con fiebre, sudoración, escalofríos, náuseas, vómitos y el dolor lumbar. En el examen físico vamos a encontrar, o lo que vamos a ver siempre es tomar los signos vitales, hay que ver en qué condiciones hemodinámicas se encuentra el paciente llegando, principalmente el tema de la presión, porque una infección severa podría llevarte a una hipotensión, ¿no? Hasta un cuadro de shock. Entonces, principalmente la presión, la frecuencia cardíaca, para ver si es que no, también por ahí hay alguna taquicardia secundaria a un proceso febril, temperatura. Bien. Luego, en la evaluación ya dirigida, hay que ver abdomen, en las cuales buscamos en los flancos, tanto derecho e izquierdo, si es que hay algún dolor, ¿no? Y buscar en los puntos renoureterales también la presencia de dolor, que nos indicaría algún proceso inflamatorio eh, a nivel más que todo de las vías urinarias altas, ¿no? A nivel de la unión pélvico-ureteral o ureteral, ¿no? Con los puntos renoureterales superior y medio. La puño percusión lumbar, como se ve en esta imagen, ¿no? Se hace una especie de percusión, en este caso, a nivel del ángulo costo-vertebral, en ambos lados, derecho e izquierdo, y la presencia de sensibilidad o dolor nos arrojaría un diagnóstico ahí, un signo positivo, ¿no? De la puño percusión lumbar. Los exámenes de genitales, principalmente en el caso, bueno, en el caso de mujeres, para ver si es que no hay prolapso, condiciones que estén condicionando a que pueda haber riesgo de factores de riesgo para infecciones urinarias, o en el caso también de mujeres, evaluar en la parte genital si no hay la presencia de fluidos, en este caso, que podrían contaminar también las vías urinarias. Y en el caso de hombres, evaluar testículos o el epidídimo en el caso que manifieste dolores pélvicos crónicos principalmente, o en las cuales presenten secreción por la uretra, una secreción purulenta, o refieran dolor a ese nivel, ¿no? Perineal o testicular. Entonces también todo eso tendría que evaluarse. Y el tacto rectal, bueno, es básicamente en las sospechas de prostatitis, o si es que uno quiere evaluar factores de riesgo como una hiperplasia prostática, pues también el tacto rectal es importante. Ok, una vez estudiado con la historia clínica, la anamnesis, la sintomatología, y ya habiendo explorado, evaluado al paciente, uno ya va orientándose a una sospecha clínica, ¿ah? Un diagnóstico clínico básicamente ya tendría. ¿No? No es tan difícil hacerlo. Básicamente, si es más que todo si el paciente tiene la sintomatología clásica, bueno, y la historia, y factores de riesgo, pues uno lo puede sospechar clínicamente de una infección urinaria. Idealmente, el diagnóstico debería completarse y confirmarse con un examen de orina y un urocultivo, que sería pues como el gold estándar en este caso de una infección de vía urinaria. Bueno, en el examen de orina hay dos maneras, mediante microscopía o tira reactiva. Lo más asequible es la tira reactiva, se puede hacer en hospitales, centros de salud, microscopía a veces no se encuentran, zonas periféricas, pero la tira reactiva es
más frecuentemente, es más asequible, ¿no? Para todos los lugares. Entonces, uno puede encontrar allí leucocituria, eh, piuria, nitritos positivos, esterasa leucocitaria. Bien, en la tira reactiva básicamente lo que uno ve es básicamente ahí la leucocituria, nitritos positivos, los cuales su presencia nos indica de que existen gérmenes que son productores o que transforman los nitratos en nitritos, y principalmente hablamos de gérmenes gram negativos. Entonces, la presencia de nitritos en la orina te hablaría de la presencia de gram negativos, pero hay que tener cuidado con falsos positivos como pueden ser el uso de fenazopiridina, muy frecuentemente usado en pacientes a veces por un dolor urinario, ardor, bueno, farmacias, se automedican, comienzan a tomar eso y cuando van al examen de orina, pues puede salir un falso positivo, ¿no? Y bueno, a veces no resulta adecuada, ¿no? Una muestra. Entonces la fenazopirina te puede dar un falso positivo en un contexto que a veces solamente es inflamatorio y no necesariamente una infección, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que por ahí tienen algunos síntomas irritativos por una hiperplasia prostática y puede darles un falso positivo, ¿no? Por el uso de fenazopiridina. En el caso de la esterasa leucocitaria, que también se ve con la tira reactiva, uno lo que trata de encontrar aquí es la presencia precisamente de esta enzima, que solamente es liberada por los leucocitos, y la presencia de estos en la orina, marcador, básicamente te habla de que es un sinónimo de piuria, lo cual uno debería confirmarlo también en el examen de orina mediante la microscopía con la presencia de los leucocitos en una muestra de orina, ¿no? Y la leucocituria lo que sí tiene eh, de gran ventaja es que tiene un muy buen valor predictivo negativo, ¿no? De manera que cuando no hay leucocituria en un examen de orina es poco probable de que haya una infección de vía urinaria. Valor predictivo negativo de más de 85%. En el caso del urocultivo lo ideal, ¿no? El estándar para una infección urinaria y determina el germen y el patrón de resistencia que tiene el germen, ¿no? Para poder dar el antibiótico o el tratamiento adecuado. Eh, cuando se considera positivo una muestra, eh, en este caso con un conteo de colonias, en una emisión espontánea, cuando es más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, pacientes con sonda, cuando es más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, y cuando hay una punción suprapúbica es con cualquier número de crecimiento bacteriano. Bien, si bien es cierto, había mencionado de que todo examen que va con una anamnesis, un buen examen físico, te puede decir o puede dar un diagnóstico clínico, ¿no? Lo ideal siempre va a ser tomar un examen de orina y tomar un urocultivo. Existen muchas literaturas que te hablan de que uno incluso puede dejar de hacer estos exámenes y solo basarse en un diagnóstico clínico, eh, recomendando incluso tratamiento empírico, ¿no? En esta revista, este año, la revista americana, te habla de que con un diagnóstico clínico uno puede iniciar el tratamiento, pero hay una condición de que el paciente tiene que ser vigilado en las próximas 48 a 72 horas, porque si es que este paciente no tiene mejoría clínica, necesariamente está obligado a hacerse los estudios de orina ya mencionados. Entonces, siempre y cuando el paciente tenga un seguimiento adecuado, podría optarse por un diagnóstico clínico y tratamiento empírico, ¿no? Basándose también en en la frecuencia de gérmenes que hay en la población, en la comunidad y la sensibilidad que tienen estos. Pero si es que hay facilidad, es que el medio lo permite y cuenta fácilmente, puede acceder a un examen de orina y cultivo, es lo ideal siempre tomarlo. Bien, entonces, los que sí están completamente obligados a tomárselos
cultivos y análisis de orina, pues son pacientes con itus complicadas, ¿no? Con signos o síntomas del tracto urinario superior, síntomas sistémicos, pacientes que tienen también síntomas atípicos, que manifiestan disuria, pero tienen síntomas vaginales, ¿no? Descensos, fluidos, entonces hay que descartar que no sea una vaginitis y lo que está. Entonces a estos pacientes hay que tomarles sí o sí un examen de orina. Porque una vaginitis sí también te puede dar la misma sintomatología baja y podríamos estar diagnosticando clínicamente mal una infección urinaria. El alto riesgo de complicaciones en pacientes inmunocomprometidos o con anormalidades urológicas también, examen de orina es obligatorio. Los que han tenido infecciones previamente con gérmenes multidrogo resistentes, de igual manera, u hospitalizaciones recientes o que recién han terminado un ciclo de antibiótico también. Y aquellos que no, justamente lo que había mencionado, los que en un inicio fueron con tratamiento empírico, de diagnóstico clínico, y no mejoran en las 48 a 72 horas, también deben recibir bueno, completar el estudio con urocultivo y análisis de orina. El estudio de imágenes, más que todo, es un estudio para evaluar complicaciones, para evaluar factores que están condicionando a que el paciente pueda tener infecciones urinarias, que quizás en su condición pues, no es algo frecuente, o de repente pacientes que tienen itus recurrentes, pues hay que buscar por qué las tiene tan seguidas, entonces ya nos apoyamos también de estudios imagenológicos para descartar por ahí presencia de quistes, cálculos, eh, hidronefrosis, obstrucción urinaria, hiperplasia prostática, de repente también por ahí una, un vaciamiento de la vejiga inadecuada, un residuo postmisional alterado. Y bueno, se puede ampliar los estudios con ecografías, tomografías o resonancia para buscar alteraciones funcionales y también alteraciones, en este caso, estructurales. Bien, y vamos viendo ya el último punto que son lo que es el tratamiento, ¿no? O sea, ya hemos hablado de los factores de riesgo, ya hemos hablado de las manifestaciones, las dos principales presentaciones clínicas que tiene, la ITU alta, la ITU baja, o en el caso las ITUs complicadas y no complicadas. Y uno enfocándose en eso, uno también tiene que ver de qué manera va a dar el tratamiento, porque no es lo mismo encontrar a un paciente con una ITU complicada, no se le va a dar el mismo esquema de tratamiento que una ITU no complicada. Y precisamente clasificándola o tildándola de una a la otra, uno va a comenzar a dar el manejo más adecuado. Si bien es cierto, hasta que se haga el cultivo, siempre hay una espera, promedio de 3 días. Entonces uno igual tiene que iniciar un tratamiento antibiótico empírico, pero esto idealmente tiene que ser post muestra del examen de orina y de la toma de cultivo. Y bueno, una vez que ya, y el tratamiento empírico en sí se basa más que todo en gérmenes comunes de la comunidad, ¿no? Considerándose también los índices de resistencia que pueden tener en dicha comunidad o establecimientos. Ahora, con los resultados del urocultivo, ya una vez que sale el resultado, uno verifica, ¿no? Si es que el tratamiento inicial ha sido, es adecuado, si puede continuar para completar el tiempo que requiere, ya sea para una ITU complicada o una no complicada, o en su defecto, si es que el antibiograma te sale pues un antibiótico que es resistente a lo que estás usando, y más aún si es que el paciente no tiene una mejora clínica, pues ya te permitiría dirigir el tratamiento antibiótico. Ahora, los objetivos del tratamiento son más que todo que haya una respuesta rápida, efectiva, que te prevenga de una recurrencia y también evitar una resistencia a los antibióticos. En esta imagen lo que muestro son básicamente las dos formas. Ah,
la cistitis aguda no complicada, que es una ITU no complicada, y la pielonefritis, que encaja en cualquiera de sus condiciones como una ITU complicada. Normalmente la cistitis, los cuadros no complicados, ¿no? En este escenario vamos a hablar básicamente de mujeres que no gestantes y mujeres que no tienen ninguna comorbilidad ni malformaciones de las vías urinarias y con síntomas de una cistitis. Los medicamentos de elección son nitrofurantoína y fosfomicina. La nitrofurantoína, que son por 5 días, 2 veces al día, y la fosfomicina, que es una dosis única de 3 gramos, ¿no? El trimetoprim sulfamethoxazol normalmente suele, ya al haber sido empleado con mucha frecuencia en la población, suelen ser más resistentes. Entonces, por eso es que se prioriza, o bueno, las primeras líneas básicamente van nitrofurantoína, fosfomicina, y bueno, luego podría considerarse trimetoprim. En el caso que los pacientes sean alérgicos a algunos de estos medicamentos, bueno, el siguiente paso podría considerarse los beta-lactámicos, ¿no? Ya sean las cefalosporinas o las penicilinas, ¿no? En este caso, ¿no? Amoxicilina con clavulanato, o cefalosporina de segunda generación, tercera generación. Y en última instancia, la fluoroquinolona. Reservar las fluoroquinolonas, más que todo por los efectos adversos que podría eh, generar, como por ejemplo el ciprofloxacino 2 veces al día, y estos básicamente son 3 días de tratamiento. El manejo entonces de una cistitis no complicada, aguda, básicamente son 3 a 5 días, ¿no? Y ahí se especifica los agentes o los fármacos de primera línea. Cuando ya hablamos de una cistitis no complicada, es una cistitis, perdón, pero una ITU complicada, en este caso una pielonefritis, hay que ver si el paciente está en condiciones de tolerar la vía oral, en qué condiciones clínicas se encuentra, ¿no? Porque hay manejos que pueden ser más agresivos y otros que pueden ser tolerables con vía oral. En este caso, si hablamos de un paciente que tolera la vía oral, que no tiene tantos síntomas sistémicos, eh, pero que tiene la sospecha clínica de una pielonefritis, entonces el tratamiento de elección ya no son ni nitrofurantoína ni la fosfomicina porque no llegan bien al parénquima renal, sino son las fluoroquinolonas o el trimetoprim. Y el tratamiento ya no son de 3 a 5 días, sino pasaría a ser al menos 7 días. Y digo al menos 7 días porque uno tiene que evaluar en esos primeros días si es que hay respuesta inicial adecuada, porque si hay una respuesta tardía, uno debería emplear el tratamiento incluso hasta 14 días, ¿no? Entonces, eso ya es a criterio del médico tratante, ¿no? Pero lo que hay que resaltar aquí es que el tiempo ya es mayor para una ITU complicada, menos 7 días, en comparación a una cistitis o una no complicada o una ITU no complicada, que son de 3 a 5 días. Bien, aquí nuevamente estos son otras de la guía española, que también te habla de tratamiento empírico de primera elección en ITU no complicada, fosfomicina, nitrofurantoína, ¿no? Segunda opción por ahí el trimetoprim, más que todo por el tema de resistencia, y evitar las fluoroquinolonas y las penicilinas, betalactámicos, ¿no? Que ya serían como una tercera opción, por decirlo así. Bien, estas son en las situs complicadas, ¿no? Pero aquí en este cuadro te habla ya de tratamiento endovenoso, ¿no? No vía oral, básicamente estamos hablando aquí, ellos ponen pacientes que no toleran quizás la vía oral, ¿no? Entonces, que requieran un tratamiento parenteral, y entonces ahí hablan de cefalosporina de tercera generación, si es que no hay sospecha de infección de bacterias multiresistentes. Y en aquellos que ya tienen antecedentes de haber sido infectados con gérmenes multiresistentes, EDR, encontramos pues aquí eh, que el tratamiento de elección sería los carbapenems, por acá meropenem o piperacilina con tazobactam. Y también ponen el escenario de un paciente grave, sepsis grave, shock séptico, bueno, pues también pues son tratamiento con
eh, antibióticos de amplio espectro, carbapenems principalmente, que podrían estar asociados o no a la amicacina, y en pacientes que sean portadores de sonda vesical o que tengan una patología valvular cardíaca, también hay que sospechar de infección por enterococos y agregar vancomicina en el tratamiento inicial empírico. Una vez que ya sale el cultivo, ya uno podría modificar y tratar de forma dirigida el esquema de tratamiento. Bueno, acá igual, esta es otra cuadro donde uno puede revisar cuáles son las dosis para básicamente itus complicadas. Pilonefritis, ¿no? Como vemos, las fluoroquinolonas son las más adecuadas en el caso de pilonefritis, si es que el tratamiento se le va a dar por vía oral. Acá también, esta es para infecciones parenterales, o bueno, tratamiento parenteral, de igual manera, todo el esquema, los diferentes antibióticos que se dan. El tratamiento acá, como es una ITU complicada, son 7 a 14 días. El tiempo uno lo va a ver, ¿no? Puede ser 7 días si es que hay una respuesta inicial rápida al tratamiento, o si es que es tardía la respuesta, ampliar hasta 10, 14 días de tratamiento, ¿no? Y esto ya finalmente es en base también al antibiograma, ¿no? Uno ya elige el tratamiento de lecitina y ahí están las dosis y los intervalos de tratamiento. Bien, hemos hablado básicamente hasta acá de las ITUs complicadas, las no complicadas, que es importante definir a cuál vamos a tildar al paciente cuando llega con una infección urinaria. Pero hay otro grupo de pacientes en los cuales vamos a encontrar que el examen de urocultivo sale positivo. Puede incluso también el examen de orina tener leucocituria, ¿no? O no tenerla, pero el paciente está asintomático, ¿no? Entonces, estos pacientes o esta entidad o esta presentación clínica de ITU se denomina bacteriuria asintomática. Y aquí ha habido muchos estudios, tratar de ver si es que esto se debe tratar o no se debe tratar. Y finalmente, pues, prácticamente ya en las últimas guías, actualizaciones, lo que refieren es de que el tratamiento básicamente beneficia a dos poblaciones, ¿no? En este grupo de entidad patológica, como son, en este caso, solamente gestantes, ¿no? En las cuales podrían recibir beta-lactámicos o fosfomicina, y también aquellos pacientes que van a tener un procedimiento urológico invasivo. ¿Ok? Entonces, es solamente en estos dos grupos de pacientes está eh, ya definido de que se debería manejar una bacteriuria asintomática. En el resto de pacientes no está indicado el tratamiento, porque el uso indiscriminado, en este caso de antibióticos, puede llevar más que todo a resistencias, a efectos adversos colaterales también del mismo antibiótico. Y bueno, ¿dónde normalmente uno lo encuentra esto? En pacientes diabéticos, mujeres, todo gestantes, ancianos, pacientes con problemas funcionales de la vejiga o pacientes que tienen una sonda vesical crónica, ¿no? Pero como ya saben, entonces a partir de ahora, bacteriuria que no tenga síntomas, solamente se trata en gestantes y procedimientos urológicos invasivos. En las gestantes, el tratamiento se puede usar nitrofurantoína, fosfomicina y los beta-lactámicos, que serían los de, por ahí, radio de categoría B. Bien, aquí también, esta es otra infección urinaria, en este caso complicada, como es la ITU asociada a catéter. Esta infección se define como una ITU que ocurre después de al menos 2 días consecutivos de que el paciente ha sido colocado con un catéter, ¿no? En este caso sonda Foley, una nefrostomía, una talla vesical,
Entonces, o también puede definirlo dentro de las 48 horas tras haber retirado algún dispositivo de evacuación o de drenaje urinario. Estas ITUs son importantes definirlas, tomarlas sí, con mucha cautela, porque bueno, son causas de infecciones nosocomiales frecuentes, tiene alta mortalidad, se asocia a alta mortalidad y también a mayor riesgo de bacteriemia. Lo que es importante también aquí diferenciar es si es que este paciente, un paciente que uno le toma muestra, un paciente que de repente, vamos a suponer que en su consulta llega un varón con hiperplasia prostática portador de sonda Foley, completamente asintomático y les llega con un examen de orina patológico, un cultivo ahí patológico, ¿no? Entonces, uno tiene que diferenciar si es que esto es una bacteriemia o es una ITU, ¿no? En este caso, asociada a catéter. Porque puede ser una, como habíamos visto en la diapositiva anterior, aquí los pacientes que tienen un sondaje vesical crónico también pueden ser portadores de gérmenes, ¿no? Pero no se deberían tratar a menos que tengan sintomatología. Y de igual manera acá. Entonces, para definir una ITO asociada a catéter, aparte de la presencia de este dispositivo de drenaje urinario, tiene que tener entonces síntomas urinarios, ¿no? Y los cultivos positivos, examen de orina patológico. ¿Y por qué es importante estos tres criterios? Porque si es que no hay sintomatología, lo más probable es de que este germen que se ha encontrado sea porque es un microorganismo que pertenece al mismo biofilm del catéter, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una sospecha clínica, lo ideal entonces sería para tomar un orocultivo, es tomar la muestra cambiando primero el catéter, ¿no? Por uno nuevo y tomarle la muestra de esa nueva orina que se va produciendo para poder obtener eh, un orocultivo más adecuado y que nos oriente posteriormente al tratamiento del antibiótico, ¿no? Bien, el manejo entonces de una ITU que está asociada a catéter es retirar o cambiar el catéter urinario, más que todo si esto es mayor a 2 semanas. El antibiótico dirigido según el urocultivo, que al menos en estos pacientes sí es de 7 días, al ser una ITU complicada, al menos siempre el tratamiento es 7 días. Y los gérmenes, bueno, que uno ve que son más comunes, sigue siendo E. coli, Klebsiella, Pseudomonas o Enterococo. Y bueno, por acá ya para terminar, las ITU recurrentes, ¿no? Para pacientes que tienen al menos 3 infecciones urinarias al año o 2 infecciones urinarias en 6 meses. eh, entonces hay que ver de qué manera ellos puedan evitar dichas infecciones, ¿no? Y lo que hay que preguntar básicamente ahí es sus estilos de vida, sus hábitos, ¿no? Higiene, básicamente costumbres, ingesta de líquidos, por allí que de repente no evacúan bien la orina, retienen la orina. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir indagando para ver por qué el paciente hace tantas infecciones y recae nuevamente. Y una vez que uno pueda modificar esos estilos, esos hábitos, y a pesar de eso, el paciente persiste teniendo infecciones, ya uno puede optar por algunas medidas adicionales, algunas de ellas con estudios controversiales aún, otros que no han demostrado utilidad, por ejemplo, la vitamina C y el uso de lactobacilos vaginales, no han demostrado hasta ahora una ayuda. El tema del uso de arándanos o el uso de la D-manosa como preventivos tienen una moderada eficacia, pero también no es solamente ha sido visto en algunos que les ha funcionado. Quizás por ahí han reducido las tasas de infecciones recurrentes, más que todo en los que han tenido en aquellos pacientes con hitos recurrentes muy frecuentes. Y bueno,
El tema de los estrógenos vaginales, eso sí, en los pacientes posmenopáusicas o con una atrofia vaginal, sí han demostrado que que pueden ayudar a evitar las citus recurrentes. Y por ahí ya se habla de vacunas orales, intranasales, como pastillas, que también podrían contener los patógenos bacterianos en extracto y que, bueno, también tienen moderada eficacia en la prevención de ictus, pero que todavía eh, no son estudios, pues, al todo efectivos, ¿no? Todavía es que se debe recomendarlos como tal. Siempre, entonces, es importante aquí mantener esto, prevenir. En este caso, tomar abundante líquido, una higiene adecuada, en el caso de las mujeres, de adelante hacia atrás, evitar retener orina, eh, orinar después de tener relaciones, que también en estos pacientes con mitos recurrentes les les ayuda a algunas personas. El cambio de pañal, también en pacientes más que todo pediátricos o ancianos, y evitar los baños de tina. También ayudan a prevenir estas citus recurrentes. Bien, también hay antibióticos que por ahí se pueden usar en mitos recurrentes, profilaxis continua o profilaxis postcoital. Finalmente, solamente para mencionar que una ITU maltratada o con tratamiento inoportuno puede llegar a complicaciones como unas infecciones recurrentes mencionadas, el daño renal permanente. En las pacientes gestantes, una bacteriuria asintomática no tratada te puede llevar a abortos, parto prematuro, bajo peso al nacer. Te pueden dar complicaciones las infecciones no maltratadas por abscesos, fístulas, cálculos. Algunos gérmenes forman cálculos. En el caso de hombres con uretritis a repetición puede generar estrechamiento de uretra. Y también, bueno, ya los cuadros más severos, una infección generalizada, ¿no? Sepsis, shock y hasta muerte. Entonces es importante diagnóstico clínico, idealmente también confirmatorio, examen de orina urocultivo, para dar el tratamiento oportuno de estas infecciones, ¿no? Y la prevención para evitar pues, que uno caiga en estos cuadros. Bueno, eso es todo lo que le quería presentar. No sé si habrá alguna pregunta del público. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Marquina. Nos consultan lo siguiente. Si se ha tomado fenazopiridina, ¿cuántos días hay que esperar para realizar el examen de orina? Ya. En este caso, bueno, básicamente la fenoxapiridina debería eliminarse por vía renal si es que el paciente mantiene una buena función renal, con una buena hidratación, no debería ser 48, 72 horas. Tendría por qué esperarse más, ¿no? Salvo que el paciente tenga alguna enfermedad renal crónica con una tasa de filtración alterada, sí puede hacer de que no haya una eliminación adecuada y eso podría, inclusive, eh, llevar más tiempo, ¿no? De forma regular no debería por qué demorar tanto tampoco una buena función renal, ¿no? Es importante ahí la hidratación para ayudar a favorecer la eliminación del fármaco. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay más dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se conectaron el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Digo, nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Marquina. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor.